Bueno, bueno, saludar a mis compañeros y compañeras del grupo de Apola Morelia y a quienes no son del grupo. Nosotros, pues, como somos un grupo de estudio, pues nos reunimos cada semana, entonces tenemos más que nada, pues ya nuestra cohesión grupal, ya conocemos cuáles son los temas que hemos venido trabajando, cuáles son nuestras dudas, etcétera. Entonces, cuando abrimos al público en general, es porque el expositor nos pide que lo hagamos público. En este caso, Sebastián, pues nos pidió de favor que si podíamos hacerlo público para que la gente pudiera integrarse, así que pues decidimos realizarlo de acuerdo a esta petición de Sebastián, así que bueno, este es una reunión más que tenemos sobre nuestro módulo de teoría del significante que ya hemos venido trabajando con Apola Morelia. Sebastián el día de hoy nos va a presentar sobre las cadenas del significante y el significado. Entonces, pues sin más preámbulo, yo le doy la palabra, le cedo la palabra a Sebastián. La idea sería, no sé cómo lo quieras manejar, Sebastián, si quieres que los comentarios sean al momento, si quieres que No, queden no te, hasta el no final, te- quieres tu dinámica, ¿vale? Te dejo la palabra. Bien, ¿se escucha bien ahí? Sí, te escucho bien. Yo Bien, te escucho perfecto. muy bien, Seba. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, quería agradecer primero a Paula Morelia por darme la posibilidad de presentar mi trabajo, porque, bueno, después de todo, un analista puede tener investigaciones, pero siempre es muy importante tener un código, un lugar donde pueda justamente manifestarse este mensaje y que, bueno, que gracias a este código llega a la gente que tiene que llegar. Bien. Así que bueno, quería agradecerles mucho a Paula Morelia y también a todos los que están participando de esta videollamada. Voy a tratar de no alargar mucho la cuestión porque me interesan más las preguntas que lo que yo pueda llegar a exponer. Así que bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Si bien mi tema se llama hoy las cadenas del significante y del significado, acá estoy bajando un poquito con el archivo, así que si no se ve me avisan, va a ser el segundo tema de mi exposición. Bien, porque primero tenemos que ver una cosa importante. Normalmente cuando se habla de las transformaciones del signo lingüístico socialiano se habla solamente de una, que es la número 2 que puse acá, la inversión de la relación entre el significado y el significante. Así que vamos a comenzar con esa porque es la que normalmente se habla. Cuando Lacan habla de que el significante adquiere la supremacía sobre el significado, como consecuencia de la inversión del signo lingüístico, para los que no lo conozcan, el signo lingüístico lo tienen por aquí. Tenemos el signo lingüístico de Saussure, donde tenemos el concepto, o sea, el significado, y tenemos la imagen acústica, o sea, el significante. Y esto, para entenderlo bien, lo que va a plantear Saussure es que todo esto conforma un acto psíquico. Bien, Saussure ahí está en el mismo lugar que Freud, y está tratando justamente de elaborar su teoría a partir de un psicologismo, bien, un psicologismo que ahora vamos a discutir. Si no se entiende lo del signo lingüístico, por favor alguien me dice y yo me detengo 2 segundos para explicarlo, o si quieren, al final de la exposición. No hay ningún problema si me quieren interrumpir. Bueno, entonces habíamos planteado de que la primera transformación del signo lingüístico para Lacan es la inversión. Pero esto no debe ser entendido como que el significado desaparece o pasa a convertirse en significante. Quiere decir que los significados van a operar con las mismas propiedades que las que designó Lacan para el significante, ¿bien? Y esas propiedades, acá yo justamente les dejé las dos más importantes que las van a encontrar en la instancia de la letra. Para los que quieran las citas, después me las piden, no hay ningún problema. Ahora directamente no me tomé la molestia de citarlo porque en mi exposición, para no hacerlo tan pesado, quería simplemente ir enumerando estas cuestiones que me parecen importantes. Y bueno, la primera consecuencia, digamos, de la inversión del significante con el significado es que el significado pasa a operar mediante las propiedades del significante y no como normalmente se cree que dejamos de operar con significado. Es algo que escucho bastante, que cuando se habla de teoría del significante se omite la parte del significado, ¿bien? Entonces yo acá estoy aclarando de que significante y significado pasan a operar bajo las mismas propiedades, ¿bien? En el signo lingüístico de Saussure van a ver ustedes que el significado y el significante operan bajo las propiedades del significado.
no del significante. Por eso, en el signo lingüístico de Saussure, el significado tiene la supremacía. En cambio, para nosotros, en la teoría del significante lacaniano, el significante tiene la supremacía por sobre el significado. O sea que el significado va a empezar a operar bajo las leyes del significante. ¿Cuáles son esas leyes? ¿Cuáles son esas propiedades? Que el significante, como elementos diferenciales últimos, que esto quiere decir que los significantes están en una relación de posición, y estos elementos diferenciales últimos de un conjunto, o sea que estos elementos no solamente son elementos, sino que además participan de un conjunto, o varios, cualquier conjunto, no importa, de un conjunto que opera bajo las leyes topológicas de un orden cerrado. Y como yo no me voy a meter tanto con topología, o sea, sí vamos a necesitar topología, pero yo no voy a desarrollar topología, necesito que entendamos a qué se refiere esta frase tan complicada, por lo menos en términos geométricos básicos, ¿bien? Quiere decir que un anillo de una cadena de anillos, de una cadena de anillos, y así sucesivamente. Esas son las leyes topológicas de un orden cerrado, ¿bien? Va a funcionar como una cadena de anillos el significante. ¿Por qué les planteo esto? Porque para... Uy, se me descajetó esto. ¿Por qué les planteo esto? Porque justamente para Saussure, el significante y el significado habitan en una linealidad, mientras que para Lacan no habitan en una linealidad, que también se me descajetó un poquito. Bueno. El signo lingüístico para Saussure habita en una linealidad, o sea, en el espacio de una línea. Ya con el video lo vamos a entender mejor. Y en cambio, en la teoría del significante de Lacan ya no operamos con líneas, sino que operamos con bucles, o sea, con líneas cerradas, ¿bien? Con las leyes topológicas de un orden cerrado. Donde ustedes pueden ver, si siguen con el dedito, de que ustedes nunca salen del bucle, ¿bien? Y cada vez que vuelven a recorrer el bucle, vuelven a empezar. Y esto me parece que son propiedades básicas y muy importantes que por ahí no las tenemos en cuenta porque no las vemos en movimiento cuando Lacan nos las muestra, ¿bien? Pero yo les pido que asuman estos esquemas de Lacan en movimiento, y es por eso que realicé los videos, para que lo puedan entender mejor. Bien, entonces, volviendo a este tema de la primera transformación, la inversión de la relación entre el significado y el significante no elimina el significado como normalmente se hace creer, sino que hace pasar a operar las leyes del significado por las leyes del significante. Bien, ya vamos a abordar un poco más profundamente ese tema. La segunda transformación, que en mi parecer me parece una de las más importantes, que también normalmente se olvida porque cuando Lacan la nombra en la instancia de la letra pasa un poco desapercibida. El redoblamiento de los significantes, comparemos, en el signo lingüístico de Saussure tenemos un solo significante, pero en la teoría del significante de Lacan tenemos dos, o sea, elementos diferenciales últimos en una relación de posición, y yo al primero llamé símbolo y al segundo conjunto. No tomen como que símbolo es damas y conjunto es caballeros, sino que damas y caballeros es el conjunto, y los símbolos son damas y caballeros. Solamente quiero aclarar con esto que cuando trabajen con significantes, tienen que operar como si se tratase de símbolos y conjuntos, ¿bien? No es uno o el otro. Tienen varias propiedades del significado del significante y eso hay que tener en cuenta. Bien, entonces la segunda transformación que habíamos planteado es que se redobla la estructura del significante, ¿bien? Porque en Saussure era uno y en Lacan son dos. ¿Y por qué nosotros redoblamos esta estructura? Porque esto nos permite introducir una captura sobre la realidad, ¿bien? Yo en mis clases pongo siempre el siguiente ejemplo. Supongamos la menstruación a las mujeres, por ejemplo, ¿bien? La menstruación es un hecho de la realidad que le sucede a las mujeres por ser justamente sujetos de ese hecho, y cuando la menstruación empieza a operar como un día del calendario, la menstruación deja de ser una cosa en sí y pasa a convertirse en un símbolo. ¿En un símbolo de qué? De un conjunto de símbolos. Y ese conjunto de símbolos, que estaba hablando hace un ratito, es el calendario. O sea que esto nos permite a nosotros los seres humanos realizar una anticipación de sentidos sobre cuándo, por ejemplo, puede producirse esta menstruación, sobre si una chica tiene regularidad o irregularidad, y etcétera, etcétera. Pero entonces,
Fíjense el gran cambio de la teoría del signo lingüístico, que independientemente de lo que diga Saussure, significaba para señalar cosas, porque si bien los que han leído Saussure lo van a saber, y yo acá no estoy tratando de contradecir a Saussure, quizás como Freud, Saussure dijo muchas cosas que lo rebasaban inclusive en la misma forma de conceptualizar. Si bien Saussure dice que el lenguaje no sirve para indicar un nombre con una cosa, él no escapa del acto psíquico en el cual utilizamos una imagen acústica para referirle a un concepto. Entonces esto a Lacan me parece muy importante que modifiquemos esta estructura para justamente revelar lo que verdaderamente dijo Saussure. ¿Bien? Entonces, para no caer en el lenguaje simplemente como indicativo de las cosas, vamos a decir que gracias a dos significantes, por ejemplo, habíamos planteado menstruación y calendario, nos permite introducir una captura sobre la realidad, y en este caso sería la mujer, ¿bien? Justamente porque las mujeres atraviesan este proceso de la menstruación. Y ustedes podrían ponerlo con cualquier ejemplo. A mí se me ocurrió este porque me parece que era uno de los más sencillos. Lacan, por ejemplo, utiliza el de las puertas, del baño, damas y caballeros, y tomen en cuenta lo siguiente, ¿no? Supongamos que ustedes no ven ni la palabra damas ni la palabra caballeros. ¿A ustedes qué se les ocurre que pueda haber detrás de las puertas? La verdad que sinceramente nada, no pueden saberlo, es imposible. Tendrían que atravesar la puerta en todo caso y averiguarlo por ustedes mismos, pero no podrían hacer una anticipación del sentido. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Bueno, parece que está el micrófono activado, ¿no? ¿Sí? ¿No? Bueno, ¿se escucha bien ahí? ¿Sí? ¿Alguien quería hacer una pregunta? Por eso activaron el micrófono. Bueno, parece que no. No, yo creo que se fueron integrando, Sebastián. Pero... Ah, listo, no hay problema. Bueno, entonces, retomando esto, si ustedes no vieran los significantes damas y caballeros, si no tuvieran el conjunto de los símbolos, ustedes no podrían saber qué hay detrás de las puertas. Por lo tanto, tampoco hay división del significado, porque no basta, en la teoría del significante de Lacan, la mera existencia de las cosas para que exista significado. En cambio, en Saussure sí. Saussure dice, de repente no importa que la imagen acústica sea árbol, porque es un acto psíquico, nomás eso no nos interesa. Lo importante es que el significado es un concepto que todas las culturas pueden tener. De alguna manera, todas las culturas tienen un concepto de árbol, y ese significado entonces Saussure se lo atribuye a la realidad. Bien, o sea que basta con que esté en la realidad para que sea significado. En cambio, Lacan lo que va a proponer es que gracias a la estructura del significante, que ambas puertas pasan a adquirir un significado. Y justamente a esta operación le llamamos división del significado. Pero vamos a retomar entonces un poquito para que se vaya entendiendo bien. Habíamos dicho entonces el redoblamiento de los significantes que permite introducir una captura sobre la realidad. Entre cada par de significantes se divide una porción de la realidad para someterla a las condiciones de los símbolos. Es por eso que de esta captura adviene el significado como el resultado de una división que se puede ejecutar infinitesimalmente. Esta frase, de vuelta, que puede parecer muy compleja, en realidad es muy sencilla. Quiere decir que cada vez que ustedes tengan dos símbolos, los opongan en una relación y con eso construyan un conjunto, gracias a ese conjunto ustedes se van a ver apoderados de una parte de la realidad. Bien, esto plantea Lacan en Función y Campo de la Palabra y del Lenguaje, donde plantea que los símbolos matemáticos de la física hacen eso. Es una medida simbólica, el símbolo matemático, que se permite introducir sobre la realidad para medirla. ¿Bien? Y es muy importante diferenciarlo de la estructura de denominación indicativa, nomás que nos plantea Saussure, ¿bien? Porque en Saussure es, yo indico esto con la imagen acústica y se acabó. Está bien, un árbol no es un perro, no es un gato, etcétera, pero como les decía hace un ratito, la construcción teórica de Saussure no nos permite entender esto que nos está planteando Lacan, que es en realidad cómo el significante introduce el significado en la realidad, ¿bien? ¿Y cómo se introduce el significado en la realidad? El significante tiene que dividir la realidad. Es como que ustedes tomasen la estructura del significante y cada vez que se va duplicando, sucesivamente va introduciendo más divisiones. Si ustedes me permiten entonces, esto para que ustedes tengan en cuenta, el redoblamiento del significante debería tomárselo justamente como una integral y la división del significado debería tomárselo como una derivada. Que bueno, no nos vamos a meter hoy
cálculo infinitesimal, pero yo ya les voy anticipando estas cositas. Así que bien, si se entendieron entonces estas dos primeras transformaciones, voy a pasar a la última, donde la última tenemos el pasaje de la unidimensionalidad, de la dimensión lineal que les hablaba, a la bidimensionalidad, o sea, a un doble radio divergente. Doble radio divergente porque si bien convergen las dos curvas en este punto, desde donde nacen las curvas, no convergen. Hay ahí una divergencia, ¿bien? Es importante señalar eso. Entonces tenemos un radio, tenemos el otro radio, y estos dos radios justamente divergen sobre estos dos puntos, ¿bien? Son condiciones geométricas que propone Lacan para entender cómo opera la ley del significante y del significado, ¿bien? Yo creo que es muy importante tenerlo en cuenta en esos términos formales, para que si a alguno se le ocurre una mejor idea que la de Lacan, pero que no tenga la menor de las dudas en proponerla, ¿no? Porque acabamos de ver acá que lo que Lacan hace reformular lo que planteaba Saussure, y bajo ningún aspecto se puede plantear que lo que dijo Saussure ya es un absoluto, ¿bien? O cualquiera como matemático interesado en este tema, por ejemplo, puede proponer un mejor modelo. No hay ningún problema, eso tenemos que abrir el debate en psicoanálisis, cómo ir después cuando toque más allá de Lacan. Por ahora, pobres mortales, no terminamos de entender a Lacan, hay que jugar su juego, terminar de entender bien las reglas que él propuso y luego romperlas, como sucede en todas las demás ciencias. Bueno, entonces, ¿cuál es la regla que rompe Lacan con respecto a lo que planteaba Saussure? Él va a decir que no hay una unidimensionalidad, sino que más bien deberíamos tomar una bidimensionalidad. O sea que es muy interesante porque el significado que hacía operar al significante bajo sus propias leyes, lo hace funcionar bajo una linealidad. Ya eso lo vamos bien a ver por qué al final de estas transformaciones, que les voy a dar como conclusión. Mientras que en la teoría del significante de Lacan no opera como una linealidad, sino como un doble radio convergente. Acá no lo van a ver porque entre las puertas y damas y caballeros yo tendría que haber puesto este esquemita, y por eso ya lo dejé directamente para el video para terminar de afianzar toda mi explicación que estoy dando. Pero bueno, entonces esta última transformación es muy sencilla. Finalmente, la segunda propiedad del significante, que como ya le había planteado, es la de funcionar como un anillo de una cadena de anillos, que si ustedes quieren la definición más formal, es un conjunto que opera bajo las leyes topológicas de un orden cerrado. Busca transformar la linealidad en la que Ferdinand de Saussure supuso la dimensión del signo lingüístico. Bien, esas tres transformaciones entonces nos permiten entender cómo el redoblamiento del significante captura la realidad y en esa captura de la realidad ejecuta una división del significado. Como les decía entonces, tómenlo como que cada vez que el significante se duplica, el significado se va dividiendo infinitesimalmente. Tómenlo, por ejemplo, como las divisiones que hacen los físicos, en macrocosmos y microcosmos, por ejemplo, o que también lo hacen los biólogos, o que también lo hacen los sociólogos, o que también en cierto punto lo hacemos los analistas, pero no lo sabemos, hay que investigar todavía. Yo les propongo, por ejemplo, que Freud abordó el microcosmos, el macrocosmos, perdón, del campo psicoanalítico. Eso lo dice Lacan en el seminario 17. Ya después, insisto de vuelta, el que quiera las citas, no hay ningún problema. Me lo recuerda al final de la charla y yo se las paso personalmente o ahora. Y Lacan habría estudiado el microcosmos del campo psicoanalítico, ¿bien? Y yo no es para empezar a introducir estos conceptos, sino que les comento cómo esto puede llevarnos a toda una investigación un poquito más unificada del psicoanálisis, ¿bien? Porque normalmente tendemos a hacer una división del significado y no sabemos los redoblamientos significantes que estamos operando en esa división. Bien, dividimos, y no nos damos cuenta de la operación contraria, que también es necesaria, que es la integral, que es justamente realizar una operación de sumatoria sobre todos esos símbolos que fuimos justamente recopilando para realizar las divisiones del significado. Bien, entonces si se terminó de entender estas tres transformaciones que les estaba diciendo, vamos a enumerarlas. El redoblamiento de la estructura del significante y la consecuente división de la estructura del significado, o sea que el redoblamiento es la operación y la división es el efecto, la división sobre la realidad. La inversión de la relación entre el significado y el significante, que quiere decir que no es que el significante elimina el significado, sino que el significado pasa a operar bajo las propiedades del significante.
Y después, ¿por qué tenemos que pasar de una unidimensionalidad, una dimensión lineal, a una bidimensionalidad? Porque si no, la primera propiedad no se aplica. No podríamos plantear el redoblamiento y la división en un sistema lineal, sencillamente porque no podríamos operar con el bucle cerrado que tenemos que operar para hablar del redoblamiento y la división del significado. Bien, entonces vamos a pasar directamente ahora a las conclusiones de estas tres transformaciones, es decir, por qué Lacan las opera. Estas tres transformaciones nos permiten diferenciar el lugar que ocupa el ser humano con respecto al lenguaje en cada una de estas posiciones teóricas. ¿Y cuáles son las posiciones teóricas que estuvimos viendo? En el signo lingüístico saussuriano, el significado y el significante habitan en el centro del ser humano como acto psíquico, bien, como actos psíquicos, la imagen acústica y el concepto. Él, el ser humano, es el intérprete de los signos que vehiculizan los referentes naturales, o sea, los objetos de la realidad. Bien, entonces lo que va a plantear Saussure es que en el centro del ser humano, en el corazón del ser humano, en el cerebro del ser humano, en donde ustedes quieran poner ese centro, porque la verdad que nunca se aclara este punto, se encontraría justamente las funciones del significado y del significante. O sea que para Saussure, el ser humano es amo en relación con el lenguaje. Y obviamente, como ya los que ya conocen todos los caballitos de batalla de Lacan, de que nos plantea justamente de que en realidad el lenguaje nos sobredetermina a nosotros, que somos esclavos del decir, por decirlo de alguna manera, Lacan va a modificar esto un poquito, y es para que se entienda bien, no va a eliminar el signo lingüístico saussuriano, no va a eliminar ese centro, va a justamente buscar que no se elimine la parte excéntrica de todo esto, ¿bien? Entonces, ¿cómo lo divide Lacan? En la teoría del significante lacaniana, el significado se ubica como concéntrico respecto al ser humano, ¿bien? Pero excéntrico respecto al significante. O sea que si bien le corresponde al ser humano y a cualquier otro animal realizar una división de significado sobre el mundo, bien, los animales también realizan divisiones de significado y esa es la razón por la cual se permiten hacer tantas interacciones sociales. Por ponerles un ejemplo, cuando las abejas tienen que conducir a la colmena al lugar donde se encuentra el polen, lo que hacen las abejas es dejar una especie de feromonas que les permita a las otras abejas seguir ese recorrido, llegar hasta el lugar y volver. O sea que el significado es concéntrico con respecto al intérprete. Bien, o sea que corresponde a ese intérprete. Nosotros no podemos entender lo de las feromonas de las abejas como significado, porque no es concéntrico eso para nosotros. Bien, para nosotros serán otras cuestiones. Pero en cambio es excéntrico respecto al significante, porque en realidad nosotros, para justamente comentarles el ejemplo de las abejas, yo tuve que tomar toda esa situación, sustituirla por símbolos y ordenarla en una cadena lógica. Bien, yo no podría haberles explicado lo de las abejas si yo no tuviera el significante, no lo podría captar como realidad. Bien, entonces esto es muy importante porque va a decir acá, ojo, no es el ser humano el amo del lenguaje, el ser humano es un recipiente para el significante, ¿bien? O sea, no solamente es intérprete como lo es cualquier animal, que nadie está negando, y eso es muy importante tener en cuenta porque si no, por ahí caemos en un extremismo absurdo que no tiene mucho sentido. Lo ideal es justamente sostener una especie de relativismo, donde no se pierdan los absolutos, sino que simplemente se alteran las relaciones de esos absolutos en función de nuevas relaciones. Y si en el signo lingüístico saussuriano el absoluto era que el ser humano era el centro de las operaciones del significado del significante, en Lacan el significante por lo menos no es el centro de esas relaciones, y decimos que es excéntrico porque va a pasar a dominar el significante al ser humano, ¿bien? Entonces no solamente es intérprete concéntrico, sino que a su vez es objeto del lenguaje. Bien, entonces me parece que son cuestiones que ya deberían saberse, que por ahí no las tenemos mucho en cuenta porque la verdad que es complicada la lectura de los escritos de Lacan. Yo no les voy a mentir, muchachos, es complicada. Los que se animen a empezar esa lectura ya saben lo que se les viene, se los advierto. La verdad que es difícil, pero con una paciente recopilación de citas y con una lectura muy atenta y sobre todo con un espíritu matemático en el sentido de que ustedes quieran abordar estas relaciones en un sentido puramente formal, lo van a entender de toque. Les va a llevar tiempo, pero lo van a entender de toque.
eso no se preocupen. Bien, entonces estas son las dos consecuencias de la distinción entre estas posiciones teóricas, ¿bien? Lacan realiza estas tres transformaciones para diferenciarnos del signo lingüístico y que esto nos sirva para operar en la clínica, ¿bien? Ya, ¿por qué esto nos permite operar mejor en la clínica? Tiene que ver con cómo la teoría del significante lacaniano es la teoría en la cual basamos nuestras interpretaciones. Nosotros hacemos pasar el lugar concéntrico de la persona con respecto a los significados que tiene, y le agregamos justamente la perspectiva excéntrica del significante, es decir, de cómo el significante ha engendrado esa posición concéntrica del significado. Bien, esta excentricidad coloca al significante en la primacía de las interacciones sociales de los seres humanos, descentrándolo del lugar de amo en el que lo ubica el signo lingüístico saussuriano con respecto a la estructura de la cual es en realidad sujeto. Es erróneo pensar que el ser humano habla el significante como si fuera una acción que se originara en él, como un acto psíquico. Más bien, deberíamos asumir el significante como una estructura formal, una letra, que sobredetermina las interacciones sociales. Entonces acá finalmente les dejo la distinción entre el signo lingüístico y la teoría del significante lacaniano. Y antes de empezar entonces con el segundo tema, voy a pasar entonces el primer video.